Tenemos Deuteronomio 24 y quisiera recordar que la ley de Dios es nombrada de diferentes maneras en las Escrituras y una de ellas es el testimonio de Dios o tus testimonios, porque la ley expresa el carácter y da testimonio de quien las dicta. En función de cómo son las leyes de un país, y cuando las pones juntas, te revela cómo es la intención, el carácter de sus gobernantes o de quienes legislan. La ley de Dios expresa el carácter de Dios. Por eso son sus testimonios. Y una cosa que expresa la ley de Dios por todos sitios es que Dios se preocupa de las personas que están en situaciones de debilidad. El Señor no hace acepción de personas. Y cuando hay situaciones que te tienen debilidad física, circunstanciales, patrimoniales, es decir, cualquier tipo de debilidad, la ley de Dios tiene regulaciones para que quede protegido el débil. La ley de Dios no da favoritismo al débil. No, simplemente Dios no hace acepción de personas y la vara de medir es para todo el mundo. A Dios no le impresionan las posiciones sociales de este mundo. A Dios no le impresiona el patrimonio y la capacidad económica que se tenga en este mundo. A Dios le llama la atención cómo es nuestro corazón para con Él y para con el prójimo. Eso es lo que Dios mira. Y Dios regula para todos. Así que estoy introduciendo así porque muchas de las leyes que tenemos en este capítulo, en realidad, si nos fijamos, están centradas en protección para que alguien no quede en estado de debilidad o porque está en debilidad. Al principio, tenemos una regulación acerca del divorcio. Por muchas razones no me voy a meter en ese tema, porque si no sería abrir una lata que no me va a dar tiempo a cerrarla y a partir de ahí podéis sacar cualquier conclusión y no me fío. Y no me fío. Efraín dijo que no, Efraín no ha tenido tiempo de explicar, entonces no va a abrir esa lata si luego no la puede cerrar. Si un hombre tomaba a una mujer, se casaba con ella, dice que si no le agradaba, pero no por cualquier cosa, sino porque veía alguna cosa indecente, esto no es tan fácil de interpretar. ¿Qué quiere decir una cosa indecente? Porque hay indecencias que estaban castigadas con pena capital. Alguna de ellas la vimos la última vez. ¿Qué tipo de indecencia se refiere? Por eso a Jesús le preguntaron acerca de la interpretación de este versículo, y él dio interpretación. Hay gente que dice que Jesús vino y dio su propia ley. No, Jesús interpretó la que estaba dada. Entonces, si veía alguna cosa indecente, tenía que escribirle carta de divorcio. Y una vez que le daba este documento legal y lo entregaba en mano de ella, entonces la despedía de su casa. Esto era importante, hermanos, y es protección a la mujer. ¿Qué pasaba si el marido, por cualquier razón, no le agrada y echa a la mujer de casa así tal cual? Esta mujer podía quedar en desprotección patrimonial, económica, de cualquier tipo, pero no solamente eso. Quedaba a expensas de él, porque si se iba con otro y la acusaban de adúltera, ¿qué pasaría? Por lo tanto, la carta de divorcio era una forma de que la mujer quedase protegida y podía decir, no, estoy libre para poderme volver a casar. Eso es lo que está diciendo el texto. Si no, si el hombre la aborrece y la odia y la echa de casa, ella queda literalmente a expensas de lo que él le dé la gana. A expensas de una difamación, a expensas de una acusación, es decir, queda una servidumbre peligrosa. Así que, ¿esta es la voluntad de Dios? No, la voluntad inicial de Dios no es esto. El propósito de Dios para el matrimonio no es esto. Pero Dios sabe lo que es la carne y Dios sabe lo que es el hombre caído. Y una vez que el pecado se mete por medio, ¿qué hacemos? Los enredos y las dificultades de muchas cosas están cuando el pecado se
introduce y se mezcla con las cosas. Ahí es cuando hay que reparar, ahí es cuando hay que intentar arreglar las cosas de alguna manera, pero muchas veces no pueden quedar conforme al propósito original. Hay que acercarlo al propósito original, pero no queda igual. Por cierto, diré que esto no es ley ceremonial. Muchos dicen, la ley ceremonial ha pasado, solo queda la moral. ¿Y esto en qué lo dejamos? ¿Qué ceremonia es esta? Así que la carta de divorcio, hermanos, era un documento legal. Es decir, lo que se está mandando es que si ocurre esto y despides a la mujer de casa, no la vas a dejar desprotegida, le vas a dar un documento legal para que ella pueda aferrarse a eso y no pueda ser acusada de adulterio y su vida no quede en peligro y quede a expensas de que otro varón pudiera ampararla. Ahora, hay algo que es importante, hermano. Si esta mujer iba y se casaba con otro y enviudaba o el otro le volvía a dar carta de divorcio, no podía volver con el primer marido. Y Dios dice que esto delante de él es una abominación. Es decir, si tenemos un divorcio y una vez que ya hay carta de divorcio por medio y se ha casado con otra persona, es detestable, asqueroso, se puede traducir abominación, volver con el primer marido. Esto lo está diciendo la palabra de Dios, hermano. Y hay veces que yo me he encontrado con enseñanzas, congregaciones y pastores que defienden que una vez que te casaste la primera vez delante de Dios es el único matrimonio que vale. Y aunque te hayas vuelto a casar 3 o 4 veces después, si un día te conviertes y tienes un historial de ese tipo, tienes que procurar por todos los medios volver con tu primer marido, por ejemplo, o con tu primera esposa. Aunque se volviera a casar, tuviese otros hijos, ese tipo de cosas. Y yo he conocido, y hay personas que defienden este tipo de doctrinas. Biblia en mano para Dios es abominable. Y no solamente eso, sino los enredos que eso puede traer. Una vez que el pecado ya ha mediado por medio, es de locos. Es de locos. Delante de Dios, esto es abominación. Ahora, no me quiero meter, dice por qué. Dice, después de que ha sido envilecida, si la envileciste, se puede traducir por profanada. Si ya la profanaste, no la vas a volver a tomar. Y yo quiero, hermanos, precisamente creo que Carmen, no sé si está conectada, pero hablábamos por el grupo WhatsApp, ¿verdad?, de que la Biblia está llena de flashes, de ráfagas, de detalles proféticos. Dios funciona conforme a su ley. ¿Sabéis que Dios dio una carta de repudio, una carta de divorcio? Cuando se divide el reino de Israel en dos, tanto Judá como Israel, el norte, van a ser infieles a Dios, van a adorar a otros dioses. Y Dios al reino del norte le va a dar una carta de divorcio. Voy a leer Jeremías 3.1. Fijaos cómo Jeremías, capítulo 3, versículo 1, está citando o da por hecho que se conoce Deuteronomio 24. Dicen, si alguno dejase a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? Según la ley que acabamos de leer, no puede. ¿No será la tierra del todo amancillada? Está citando Deuteronomio 24. Tú pues has fornicado con muchos amigos, se puede traducir por vecinos, cercanos. Y Dios dice, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Esto se lo está diciendo al reino del norte. ¿Cómo? O sea, aquí el Señor está haciendo un desafío. La ley dice esto, pero yo te digo, al Israel del norte, a quien le ha dado una carta de divorcio, ahora la leemos, le dice, vuélvete a mí. ¿Cómo es posible eso legalmente? Porque Dios funciona conforme a su ley. No sé si me estoy explicando. O sea, Dios da una ley y Él funciona conforme a su ley. Y Dios va y le da una carta de divorcio a Israel. Anda.
Y dice, pero vuélvete a mí, ¿cómo hacemos eso legalmente? Dios mío, si tú has dicho que tú abominas eso, ¿cómo lo podemos arreglar? Fijaos el versículo 8 de Jeremías 3. Está hablando ahora mismo a Judá. Ella vio, se refiere a Judá, que por haber fornicado la rebelde Israel, el reino del norte, yo la había despedido y dado carta de repudio. Dios le dio carta de repudio, por escrito, al reino del norte. Y le dijo, ya no va a ser más nación delante de mí. Dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Es decir, tanto uno como otro fueron infieles. Judá no recibe carta de divorcio por los pactos que Dios había hecho con David. Pero Israel falló. Oseas, capítulo 2, versículo 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Le está hablando al reino del norte. Versículo 5 de este mismo capítulo 2. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Este es el motivo por el que Dios hizo lo que hizo. Y ahora viene la promesa de restauración. ¿Pero cómo es posible legalmente esto? Versículo 14. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Cómo? Versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿Cómo es posible? Versículo 20. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y todavía hay más textos que pudiéramos tocar. Hermano, cuando Dios hace una promesa, la cumple y la cumple según su testimonio y según su ley. ¿Cómo hace Dios para poder recibir en pacto al reino del norte después de una carta de divorcio? ¿Cómo hace Dios eso? ¿De qué manera se puede hacer? El tema sería largo, pero para dar una respuesta, hermano, para que entendamos cómo el Evangelio es para todos. ¿Por qué Jesús cuando resucita dice hacer discípulo en Jerusalén, Samaria, que es la capital del reino del norte, a quien le había dado carta de divorcio, y hasta lo último de la tierra? Ahí están judíos, reino del norte, gentiles, todos. ¿Cómo es posible? El Evangelio llega a todos, incluso a quienes tenían una carta de divorcio y no podían volver con el primer esposo. ¿Entiendes ahora por qué Dios se hizo hombre? ¿Y por qué Dios hecho hombre va a la cruz y muere? Jesús se presentó a sí mismo como el esposo. ¿Recordáis? Oye, los discípulos de Juan ayunan, ¿y los tuyos? Hombre, mientras el esposo está con ellos. Juan el Bautista. Oye, que Jesús bautiza más que nosotros. Hombre, claro, el que tiene la esposa es el esposo. Jesús es presentado como el esposo. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa cuando Jesús va a la cruz? Va como el esposo y muere. ¿Pero qué es lo que pasa al tercer día, hermanos? ¿Qué pasa al tercer día? Que Jesús resucita como el nuevo hombre. Y como dice Romanos 7, dice, a fin de que seamos de otro. Ahora no hay impedimento legal para poder restaurar el pacto y se puede estar en las bodas del Cordero, hermano. Dios sabe, nosotros no sabemos, yo no sé la genética que tienes tú ni la que tengo yo, Dios conoce a cada uno. Pero Dios ha hecho una obra en Jesucristo tan perfecta y tan preciosa que todas las promesas que Él ha hecho de restauración, ya sea judíos, ya sea Israel, ya sea gentiles, tienen posibilidad legal. Dios se ha encargado que nuestra reconciliación con Él sea completamente legal. Hermano, cuando tú empiezas a ver todos estos detalles a través de toda la Escritura, es que te caes al suelo de rodillas.
Porque te das cuenta que esto no es un rito, ay, el Señor murió, que sufrió, pobrecito. A veces vemos eso en plan, no, eso era una obra maestra de legalidad según el reino de Dios. Y así Dios lo hizo. Llevo 15 minutos hablando, hermanos, y voy a tener que terminar. Pero fijaos, en Presides me está dando un poco de carta blanca, pero no voy a abusar hoy. Un poquito más. Ahora tenemos más leyes. Como os podréis imaginar, solamente de esto podríamos hablar y hablar y hablar y hablar. Pero cuando tú vas viendo estos detalles, hermano, te das cuenta que los símbolos de los que vamos a participar después es recordar que el pacto que tenemos con el Señor Jesús es tan legal que no hay manera de romperlo. No se puede romper un pacto legal que está completamente legalizado y que no depende de ti y de mí. Una vez que estás en pacto que ha sido comprado, ya tienes dueño. Esa es nuestra garantía, que ese pacto no está en tus manos ni en las mías, sino en el que tiene toda potestad en el cielo y la tierra. Esa es mi paz, hermano. ¿No te da esto a ti paz? Bendito sea el nombre del Señor. Si alguno estaba recién casado, no iría a la guerra ni le iban a ocupar en muchas cosas por un año para que pudiera alegrar a la mujer con la que se había casado. Esto también tiene que ver con la debilidad, por muchas razones. Pero para empezar, cuando se está recién casado, el primer añito se necesitan muchos ajustes. Hay cosas de la otra persona que no conoces hasta que no estás casado. Hay que ajustarse los engranajes. Es un tiempo bonito, pero al mismo tiempo de debilidad. Cuando vimos el seminario de orientación al matrimonio lo dijimos. En la misma luna de miel, la luna de miel en muchas parejas es una bomba de relojería. No están acostumbrados, tienen que tomar decisiones juntos y hay muchas discusiones. Simplemente la luna de miel, eso es frecuente. O sea, se necesitan ajustes. Es un periodo de debilidad. Vas a enredar a un varón con batallas, con guerras, con temas. Déjalo tranquilo, que empiecen a edificar su casa. Cuando ya haya una fase, ahora los enredamos. Que disfrute el matrimonio, que disfrute la luna de miel, que se gocen el uno con el otro. Puede quedar embarazada ella, empieza a construir su casa, empieza a levantar un nombre. Es un periodo de edificación y de debilidad. A mi entender, hermanos, esto también es algo profético. Un año de gozo, de tranquilidad. Las bodas del Cordero, donde vamos a estar gozando con el Señor, es en lo que llamamos un periodo milenial, ¿verdad? Un milenio, como el año. Y Satanás va a ser amarrado durante ese milenio. En el reinado milenial, Satanás queda amarrado. ¿Por qué amarrado? Una vez que se ha acabado con el reino del anticristo, ahora tenemos la boda del Cordero, la batalla se va a posponer durante un milenio. Cuando pase el milenio, Satanás será soltado y entonces vendrá la última batalla. Porque engañará a las naciones, Dios pone fin definitivamente a todo eso y tendremos la nueva Jerusalén. Lo he dicho rápido y corriendo. Y luego, hermanos, sigue habiendo una serie de leyes que tienen que ver con debilidad. Simplemente las menciono por encima. Pero estamos viendo el corazón del Señor. Dice que no tomes en prenda, es decir, como garantía de algo que tú has prestado, una muela de molino. Porque eso es la fuerza de trabajo de las personas, de muchas personas. Y de eso puede depender su vida y su alimento. Dice, no cojas en prenda o en garantía de algo lo que es necesario para vivir de las personas. Dios no quiere que por especular, que por prosperar y eso, estemos tocando lo que es el sostenimiento de la vida de las personas. Eso es preocuparse del débil. En cuanto a la plaga de lepra, una cosa curiosa, el versículo 7 habla de que si alguien secuestra, dice que si alguno hubiera hurtado a uno de sus hermanos, de los hijos de Israel, y le esclaviza y lo vende, eso tiene pena capital. Eso hicieron los hermanos de José con él, Eso hicieron. Era una cosa bastante grave.
Curiosamente, el Nuevo Testamento, algunos dicen, solamente es pecado lo que venga en el Nuevo Testamento. Bueno, que yo sepa, el Nuevo Testamento no habla de secuestrar, pero el Antiguo sí. Y lo tenemos ahí en el versículo 7. Es decir, vender a tu hermano, eso quiere decir que Dios no quiere la esclavitud. Porque hay gente que dice que la Biblia defiende la esclavitud. De eso nada. De eso nada. Luego habla de la lepra, que se haga todo lo que enseñen los sacerdotes y levitas. Porque todas las ordenanzas que tenían los sacerdotes y levitas conforme a la lepra, por un lado, era para proteger, higienizar y al mismo tiempo poner cerco para que la lepra no se extendiera, pero no me voy a meter en ello. También es muy interesante porque está apuntando, ya sabéis que la lepra significa o simboliza el pecado. Toda la legislación que tiene que ver con la lepra apunta a cómo Cristo trata con el pecado. Y luego, para ir terminando, habla de que tengas cuidado con el pobre y que no retengas la prenda o la garantía de la persona que prácticamente no tiene nada. Está protegiendo al débil. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. Dice que le des el jornal en su día y que no se pondrá el sol sin dárselo. Algunos lo interpretan como que lo que dice la ley de Dios es que el sueldo no puede ser mensualmente, sino que tiene que ser cada día. Yo entiendo que no va por ahí. Por aquí va que lo que está necesitando para comer y para vivir, que no esperes. Que no esperes. Si lo que te dan en un mes te da para vivir el mes entero, pues no te están dejando desprotegido tampoco, ¿no? Luego habla de justicia, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Hermano, esto es proteger al débil también. Porque el pecado afecta familiarmente. Si un hijo tuyo anda mal o tus padres andan mal, ¿eso no te va a afectar a ti? Pero nosotros somos demasiado humanos y muchas veces es fácil extender, cuando alguien anda mal, extender a la familia. Nos resulta relativamente fácil, cuando alguien está en una situación complicada, vamos a decir si está apartado, si está en pecado, lo que sea, nos resulta fácil terminar acusando o a hijos o a padres, o al entorno cercano. Debemos tener cuidado porque el corazón de Dios es que cada uno es responsable de sus propios pecados. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Volvemos al tema de proteger al débil. Y Dios te dice por qué. Y ya estoy a punto de terminar. Dice, te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Porque cuando Israel estaba en Egipto, estaba en un estado de debilidad. En Egipto llegaron a ser oprimidos, no miraron al débil, no procuraron que ellos prosperaran. No hagas tú lo que te hicieron a ti. Si yo te saqué de eso, no lo hagas tú, porque no me expresa a mí, dice Dios. Y por último, si tú tienes un campo y lo vas a segar, también habla de olivos, de vendimia y tal, pero bueno, el principio es el mismo, dice que no, si se te queda alguna gavilla, alguna cosa sin recoger, no vuelvas para ser exhaustivo recogiéndolo todo. Aquí diríamos, no seas una agonía. Porque la propia ley de Dios dejaba que cualquier persona, y especialmente los pobres, las viudas, los huérfanos, podías entrar a un campo privado y no podías acumular y llevarte las cosas en saco, por decirlo de alguna manera. Pero tú podías coger, ir allí y comer. Si tú trabajas tu campo pero no eres exhaustivo y vas dejando un poquito, estás dando de comer a los demás. Y Dios regula esto para que la misma norma que le ha dado y se pudiera entrar. Esto es lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús cuando recogían espigas. Para comer, tenían hambre. Y le acusaron de que estaba quebrantando el sábado, ¿no? Perdona, la ley no prohíbe comer, tienes hambre y comer. Estaban quebrantando la interpretación del sábado que habían hecho los fariseos, pero no la ley de Dios. Así que todo eso se regula. Nos damos cuenta, hermanos, que el Señor está pendiente, ahora ya sí termino, de la debilidad nuestra. Podemos tener debilidad a veces patrimonial y vivir justito. A veces podemos tener debilidad física, podemos tener debilidad en el alma, podemos tener debilidad por circunstancias y cambios en nuestras vidas. Podemos tener debilidad por muchas cosas. Y debemos, al amarnos unos a otros, hermanos, para expresar el corazón del Señor, debemos tener este discernimiento.
Y eso forma parte de los dones del Espíritu Santo. El servirnos unos a otros. El detectar. No siempre toda la ayuda es para comer. Hay personas que tienen otro tipo de necesidades y que están en debilidad. Debemos cuidarnos unos a otros conforme a los principios de la palabra de Dios. Eso trae edificación, eso expresa el carácter de Dios y hace que la iglesia no se predique a sí misma, sino predica a aquel que le rescató. Bendito sea su nombre, hermano.